principales problemas para mí básicamente son 4. El primero es que lo que se llama educación no es plenamente educación. El segundo es que se confunde educación y adoctrinamiento. El tercero pudiera ser que la escuela responde solo a demandas sociales y no toda necesidad educativa se demanda. Hay muchas necesidades del ser humano que no se pueden demandar. Y pienso que el cuarto problema es que lo que llamamos educación es muy periférico, muy externo y muy superficial. Y no se está ocupando de lo interior del ser humano. Nuestros currículos actuales tienen 2 dimensiones. La primera dimensión es disciplinar y a partir de ahí surgen materias, surgen asignaturas y son las que estudiamos nosotros. Y la segunda dimensión es transversal y estaría compuesto hoy por las competencias y por los temas transversales: educación para la paz, educación ambiental, educación para la salud, consumo, etc. Esas 2 dimensiones del currículo definen, como cualquiera de las 2 dimensiones, un plano. Y el plano, por definición, no tiene profundidad. La propuesta que hacemos nosotros desde la pedagogía radical inclusiva es añadir una tercera dimensión curricular que podría proporcionar profundidad al currículo. Entonces, a partir de la conciencia, esa tercera dimensión curricular estaría compuesta por 2 clases de temas. Unos temas indeseables, son como lastres, como pesos que habría que soltar para elevarse, y otros temas deseables. Por ejemplo, como temas indeseables podrían estar la ignorancia, la inmadurez generalizada, es un problema social muy serio, la miopía humana, la necedad, la inconsciencia. Entre los temas radicales deseables, por ejemplo, podría estar la propia conciencia, la conciencia de muerte y de finitud, que no está en el currículo, el autoconocimiento, la meditación, la humanidad, porque los sistemas educativos son todos nacionales y nacionalistas, y por ejemplo la humanidad no está, y es una contradicción el que no esté. Si la humanidad no está, automáticamente los sistemas educativos adoctrinan. Y esto es lo que hemos comentado antes. Es decir, hay necesidades educativas muy profundas que nunca los van a demandar un sistema educativo, va a ser muy difícil, pero sin ellas la educación no es educación. La pedagogía radical e inclusiva no pretende ser una pedagogía alternativa. Lo que sí pretende ser es una alternativa a la pedagogía. La finalidad que tiene es educar para una vida más consciente. Entonces, en la medida en que incluye naturalmente en el currículo temas que provienen de una mayor conciencia, primero a los educadores y después a los alumnos. Un elemento importante, epistemológico, intenta desarrollar educación no desde el origen de nuestra educación, la educación actual, que es Sócrates, sino desde el otro maestro, el maestro de Oriente, que es el Buda. Entonces, Sócrates y nuestra educación están articuladas sobre y desde el saber. Sócrates habló de autoconocimiento, pero no explicó cómo conseguirlo, y Buda trabaja desde el no saber y sí, metodológicamente, da respuesta al autoconocimiento. La formación se considera desde el punto de vista de sus causas. Entender también es otro elemento epistemológico clave. Todo sistema social sepa que puede ser educativo y por lo tanto la educación no se dirija a los alumnos. El alumno no es claramente el centro de la educación. Antes del alumno, el centro de la educación somos nosotros. Estamos trabajando para intentar pasar de un modelo de educación basada en el aprendizaje a una educación basada en la conciencia, pero que no por ello renuncia al aprendizaje formativo.
No todo aprendizaje significativo es formativo. Se puede enseñar desde mentiras, se puede enseñar odio. Y un elemento también, por último, importante en el enfoque radical inclusivo es lo que se podría llamar currículo radical, que es aquel currículo que incluye esa tercera dimensión a la que hicimos alusión antes. Lo primero sería teoría. Teoría viene del griego theorein, que significa ver. Entonces, con una buena teoría, con una mejor visión, la práctica es mucho más consciente. Ese es el primer componente. El segundo componente es el querer querer. No solamente querer, porque todo el mundo quiere, sino el querer querer. El tercer componente importante es comenzar por uno mismo. No podemos hacer bypass con nosotros para ocuparnos de hijos, de alumnos, del currículo. No. Empezar por nosotros mismos. Si nos rodeamos, todo lo que hagamos estará mal. Por lo tanto, es muy importante, desde mi punto de vista, la coherencia. Pero una coherencia basada en la duda. También hay que dudar de todo lo que estamos comentando, porque es posible que esté todo equivocado, pero también es posible que no. En la humildad necesitamos soltar ego. El ego es el gran obstáculo del ser humano, pero no hablo del egocentrismo o del ego como característica del niño, sino como característica del adulto. Y en la medida en que define la inmadurez, es muy posible que, como hemos comentado antes, este reto redefina radicalmente la educación. La aplicación de la pedagogía radical inclusiva fundamentalmente no es en el alumno, ni es en la enseñanza, ni es en la acción educativa. Fundamentalmente es en el propio educador. Y después, automáticamente, espontáneamente, van a salir formas de aplicar en el aula. ¿Y cuáles pueden ser los resultados de esta, supongamos, que esa formación tiene lugar, esa indagación, más allá de la reflexión, esa pérdida de lastre y esa ganancia en conciencia? Pues aparentemente ninguna. Es como si el árbol pareciera que es el mismo. La diferencia es que posiblemente ese árbol tendrá las raíces más largas y más fuertes. Esa es la diferencia.